Reciban un caluroso saludo, amigos, hermanos y ministros, una vez más en este estudio que seguimos glorificando a nuestro Dios. No se le olvide, al finalizar de escuchar este audio, en cuanto a la neumatología, como señal de que está de acuerdo y que es palabra que edifica su vida, dele un me gusta a este tópico que vamos a estar tratando en este momento con el título de Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo de acuerdo a que Dios no ha cambiado, todavía le habla a su pueblo. Hace años hablé ante un grupo de pastores jóvenes. Cuando concluí mi primera conferencia, un pastor me llamó aparte y me dijo: le he prometido a Dios que jamás volveré a escuchar mujeres como usted. Usted habla como si Dios fuera real, personal y le hablara. Detesto eso. Le pregunté: ¿tiene usted dificultades con la idea de que Dios le habla o que Dios hable? Nos pusimos a conversar y al poco rato ambos estábamos de rodillas. Él lloraba y agradecía a Dios porque le había hablado. Nunca permita que alguien lo intimide en cuanto oír hablar a Dios. Voy a estar leyendo algunas porciones de las Escrituras de manera que podamos dar respuesta a unas cuantas preguntas que haré al respecto en cuanto al contenido de las porciones de los pasajes que voy a leer. Hebreos capítulo 1, abra su Biblia allí o anote Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, versículo 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Pregunta número 1. ¿Cómo habló Dios y por medio de quién en el Antiguo Testamento en otro tiempo? Habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Segunda pregunta. ¿Cómo habló Dios en tiempos del Nuevo Testamento en estos postreros días? Nos ha hablado por medio de su Hijo y por el Espíritu Santo. Según Juan 14:26, a quien prometió Jesús que el Padre enviaría en su nombre al Consolador, el Paracleto, al Espíritu Santo. Consolador, en la versión original, dice defensor. Cuarta pregunta, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo descrita en San Juan 14:26? Que enseñará todas las cosas y recordará todo lo que el Hijo os ha dicho. Quinta pregunta, ¿quién oye lo que Dios dice? El que es de Dios. Sexta pregunta que dice Juan 8:44 en cuanto a la persona que no oye lo que Dios dice. No son de Dios. Ahora bien, en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y de muchas maneras, ¿verdad? Por Jesús, Dios mismo habló a su pueblo mientras él vivía en la tierra. Ahora
Dios habla por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo le enseñará todas las cosas, le hará recordar lo que Jesús dijo, le guiará a la verdad, le hablará lo que él oye del Padre, le dirá las cosas que han de venir y glorificará a Cristo al revelárselo a usted y a mí. Ese es como el resumen de estos pasajes bíblicos que acabamos de leer. Si usted tiene problemas, amigo, hermano, ministro, para oír hablar a Dios, el problema está en la raíz de su experiencia cristiana. ¿Habla Dios en realidad a su pueblo hoy, a la iglesia de Jesucristo? ¿Le revelará dónde está Él obrando cuando Él quiere usarlo a usted o a mí? Sí, Dios no ha cambiado. Él todavía le habla a su pueblo. Usted podrá preguntar, ¿y cómo sé cuándo Dios habla? El pecado nos ha afectado tanto que ni usted ni yo podemos entender la verdad de Dios a menos que el Espíritu de Dios nos la revele. Por tanto, Romanos capítulo 3, el versículo 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él, el Espíritu Santo, es el maestro. Cuando Él le enseña la palabra de Dios, siéntese a sus pies y respóndale. Al orar, observe cómo Él usa su palabra para confirmar en su corazón lo que Él le está hablando. Observe en las circunstancias, lo que en las circunstancias o en las dificultades por el cual usted está pasando en este momento, observe lo que Él está haciendo a su alrededor. El Dios que le habla cuando usted ora y el Dios que le habla desde las escrituras es el Dios que está trabajando a su alrededor. Eso téngalo presente. Eh, Cuando Jesús volvió al cielo, preguntamos qué persona de la Trinidad envió para que hablara al pueblo de Dios. Envió al Espíritu Santo, ¿verdad? Dios habla por el Espíritu Santo, por la Biblia, la oración, las circunstancias y la iglesia. ¿Para qué? Para revelársele a sí mismo, para revelar sus propósitos y sus caminos. Sin embargo, no puedo darle ninguna fórmula para decirle que así es como puede saber cuándo Dios le está hablando. Lo que haré es indicarle lo que dicen las escrituras. Eso es lo que podré hacer. La evidencia que ellas dan le pueden animar en este punto. En la Biblia, cuando Dios le habló a alguien, la persona supo que era Dios y supo qué le decía. De igual manera, mi experiencia con Dios, que es un tópico que vemos con este estudio, y cómo conocer la voluntad de Dios, claramente me permite vivenciar cuando Dios habla a través del Espíritu Santo, donde sé que es Él que está hablando y sé lo que quiere que haga. Para eso se necesita una experiencia de tú a tú con el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 10, el versículo del 2 al 4 y el 14, Jesús dijo, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Las ovejas oyen su voz. Las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La clave para conocer la voluntad de Dios no es una fórmula. Vuelvo y repito, no es un método a seguir, sino el resultado de una relación íntima de amor con Él. Por eso los que no tienen esa relación, que no son de Dios, no oyen lo que Él dice. Lo que dice ahí muy claramente en San Juan capítulo 8, el versículo 47, cuando dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye,
por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Usted tendrá que observar para ver cómo Dios se comunica con usted en una forma única. Usted no necesita muletas ajenas. Tiene que depender solamente de Dios, depender en Dios, contar con Dios a través de su Santo Espíritu. Su relación con Él es de suprema importancia. La manera en que usted conocerá la voz de Dios cuando Él le habla es en cuanto a el resultado de su relación íntima con Dios, y de esa manera podrá reconocer su voz. No hay otra forma, sino la relación constante, permanente, fielmente con Dios, mediante su Santo Espíritu. Tener muy en cuenta que la relación es la clave para reconocer la voz de Dios y oír cuando Él habla. Algunas veces en las Escrituras Dios dio una señal milagrosa para asegurarle a la persona que la palabra procedía de Él. Gedeón, por ejemplo, Gedeón es un ejemplo, según Jueces todo el capítulo 6, donde él pedía señal a Dios, y el pedirle señal a Dios indica por lo general incredulidad. ¿Por falta de qué? De ese conocimiento de la palabra. Cuando los escribas y fariseos le pidieron a Jesús una señal milagrosa, él los condenó como generación mala y adúltera, según Mateo 12, el versículo 38 y 39. Ellos eran tan egocéntricos y pecadores que ni siquiera reconocieron que Dios estaba en medio de ellos. Por tanto, podemos leer ahí en Lucas el capítulo, el capítulo 19, el versículo del 41 al 44, que dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿quién? Jesús, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué lamentable cuando no conocemos la palabra, ¿verdad? Es donde le damos mucha cabida a Satanás para controlar y manipular. Tampoco hay una fórmula correcta en cuanto a cómo escuchar la voz de Dios. No. ¿Cuántas experiencias semejantes a la de Moisés con la zarza ardiendo ha habido? Ninguna. Dios no quiere que usted se convierta en experto en el uso de alguna fórmula. Lo que quiere es una relación íntima de amor. Él quiere que dependa solamente de Él. Oír a Dios no depende de un método o fórmula, vuelvo y repito, sino de una relación. Tal vez pregunten: ¿acaso no puedo obtener en la Biblia una palabra de Dios? Por supuesto que puede, pero únicamente el Espíritu Santo puede revelarle cuál verdad de la Escritura es una palabra de Dios para una circunstancia en particular. Incluso en el caso de que las circunstancias fueran iguales a las suyas, solamente Dios puede revelarle su palabra para sus circunstancias. También debe entender o tener más bien mucho cuidado en cuanto a decir que ya tiene una palabra de Dios. Eso es un asunto serio. Si Dios le ha dado una palabra, usted debe continuar en esa dirección hasta que se cumpla, incluso hasta por 25 años como Abraham. Si no ha recibido una palabra de Dios y dice que la ha recibido, usted queda bajo juicio como un falso profeta.
En la ley del Antiguo Testamento, amigos, hermanos y ministros, el castigo para el falso profeta era la muerte, según Deuteronomio 18:20. Eso era un asunto muy serio. Así que no hay que tomar a la ligera la palabra de Dios, ni bajo emociones, no, sino bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios le ama y quiere tener una relación íntima con usted que me escucha. Quiere que usted dependa únicamente en Él, y si está buscando su palabra, con mayor razón va a haber claridad cuando Dios le habla. Dios quiere que usted aprenda a oír su voz. ¿Para qué? Para conocer su voluntad. Su relación con Él es la clave para oír cuando Dios le habla. Como conclusión a este tópico, puedo dar a saber 4 afirmaciones. Y en resumen, claro, donde primero, Dios no ha cambiado, amigos, hermanos, ministros. Él todavía le habla a su pueblo, a la iglesia, a ti como creyente, a mí como creyente. Si tengo problemas en cuanto a oír a Dios cuando habla, el problema está en la raíz de tu experiencia o de mi experiencia cristiana. Dios habla por el Espíritu Santo y a través de la Biblia, de la oración, de las circunstancias y de la iglesia, para revelarse a sí mismo, para revelar sus propósitos y sus caminos. Se conoce la voz de Dios como resultado de una relación íntima de amor con Él. Amén. Dios les continúe bendiciendo.